Imagina por un momento que el mundo, tal como lo conoces, se desvanece. No solo desaparecen los edificios, la electricidad o el ruido constante de los motores, sino también la idea misma de lo que significa ser nosotros. Cierra los ojos y trata de sentir el peso de un silencio que tiene 10.000 años de antigüedad. Es un frío seco, un aire que corta los pulmones y un horizonte donde la nieve no es un evento estacional, sino una ley inamovible. Durante eones, nuestra especie no fue dueña de nada, salvo de sus propios pasos. Éramos sombras que se movían al ritmo de las bestias, pequeños grupos de piel y hueso que entendían el mundo no como algo que se posee, sino como algo que se teme y se respeta. Hoy quiero llevarte a una historia que se escucha mejor cuando dejas el mundo afuera por un momento. Una historia que empieza con una pregunta que late en la base de nuestro cerebro, en ese lugar donde todavía guardamos el instinto de supervivencia. ¿Por qué? ¿Por qué la humanidad, tras milenios de libertad absoluta y estabilidad en pequeñas bandas, aceptó simultáneamente en todo el planeta el costo de la desigualdad, el peso de los muros y la pérdida de la autonomía a cambio de vivir en ciudades? ¿Qué equilibrio interno tuvo que romperse en la mente de un hombre o una mujer para dejar de confiar en el rostro conocido de su hermano y empezar a obedecer a un estado abstracto, a leyes escritas en piedra por desconocidos y a dioses que exigían tributo? Esta no es una lección de historia sobre monumentos muertos o reyes de nombres impronunciables. Es el relato de una tecnología radical, la organización humana a gran escala. Es la crónica de un experimento de emergencia, un laboratorio de supervivencia que nos obligó a sacrificar la libertad por la seguridad. Y si disfrutas este tipo de relatos que te acompañan sin pedirte nada más que escuchar, perdiéndote en el eco de lo que fuimos para entender lo que somos, suscríbete y quédate cerca, porque aquí, en la penumbra de este relato, siempre hay una nueva historia esperándote. Empecemos. Hace 12.000 años, el planeta comenzó a respirar de forma distinta. El hielo, que había sido el carcelero del mundo durante 100 milenios, empezó a retroceder, dejando al descubierto una tierra herida, húmeda y extrañamente fértil. En ese momento, un individuo no era más que un punto en una inmensidad hostil. Imagina sus manos, callosas, marcadas por el roce de la piedra y la sangre de la caza. Ese individuo no sabía que vivía en el Paleolítico. Solo sabía que el hambre era una sombra constante. Pero algo estaba cambiando en el viento. El clima, ese motor invisible que hoy llamamos Holoceno, estaba a punto de tendernos una trampa de abundancia. Una trampa que nos obligaría a dejar de correr. ¿Qué sintieron esos primeros seres humanos al darse cuenta de que la tierra podía ser domesticada? ¿Fue un alivio o fue el inicio de una ansiedad nueva, la ansiedad de la propiedad? La civilización no fue un regalo, fue una respuesta adaptativa extrema. Fue el triunfo de la organización frente al caos, pero un triunfo que requeriría un mantenimiento constante y un precio que aún hoy, en nuestras ciudades de cristal y acero, seguimos pagando. El aire huele a tierra mojada y a resina de pinos que colonizan territorios antes prohibidos. Estamos en el creciente fértil, una franja de tierra que hoy nos parece árida, pero que hace 10.000 años era un estallido de biodiversidad. El sol golpea de una forma nueva. Ya no es el disco pálido y frío de la glaciación, sino una fuerza que hace brotar el verde con una violencia desconocida. Aquí conocemos a Gordon Childe. Imagínalo no como el busto de mármol de un académico, sino como un hombre obsesionado con la lógica del cambio. Nacido en Australia a finales del siglo XIX, Childe fue un alma inquieta que veía en los fragmentos de cerámica no solo objetos, sino la voluntad humana en movimiento. Se formó en Oxford bajo la mirada de los grandes clasicistas, pero su mente volaba hacia el barro y la semilla. Fue él quien acuñó el término revolución neolítica. No porque fuera un cambio rápido de un jueves para un viernes, sino por la profundidad sísmica de su impacto. Childe entendía que cuando el ser humano empezó a plantar, no solo cambió su dieta, cambió su mente. El cazador-recolector vive en el ahora absoluto. El agricultor vive en el después. La agricultura es la invención del futuro. Y con el futuro nació la preocupación, el ahorro y finalmente el poder. El escenario es el final de la última glaciación, el Drías reciente.
Fue un último latigazo de frío intenso que duró 1000 años. Una sequía que empujó a las bandas humanas hacia los oasis, hacia los márgenes de los ríos que aún fluían. Imagina la tensión. Grupos que antes se evitaban para no agotar los recursos de un valle, ahora se ven obligados a compartir el mismo espacio alrededor de un manantial. El espacio personal se reduce. El ruido de otras voces humanas, antes una rareza, se vuelve constante. En este entorno de presión demográfica, surge una observación que cambiaría el destino de la especie. Alguien, probablemente una mujer, cuya mirada estaba más sintonizada con el ciclo de las plantas, mientras los hombres perseguían presas cada vez más escasas. Notó que las semillas que caían en el suelo removido de los campamentos volvían a brotar con más fuerza al año siguiente. Fue un momento de epifanía silenciosa. No hubo trompetas, solo el gesto de enterrar una semilla de trigo silvestre con la esperanza de que el mundo devolviera el favor. Pero el trigo es un amo exigente. La agricultura no trajo más tiempo libre, trajo más trabajo. El arqueólogo Ian Hodder, quien dedicó décadas a excavar en los montículos de Anatolia, nos describe un mundo donde la casa se convierte en el centro del universo. Él no solo buscaba muros, buscaba símbolos. Descubrió que estas primeras personas no solo se agrupaban por comida, sino por una necesidad de pertenencia y de control sobre lo salvaje. En Çatalhöyük, hace 9000 años, la gente vivía en casas pegadas unas a otras, sin calles. Se entraba por el techo, descendiendo por escaleras de madera hacia la penumbra de hogares decorados con cráneos de bueyes enyesados. Imagina el olor, el humo del hogar mezclado con el aroma de los ancestros, cuyos huesos eran enterrados bajo el suelo de la misma habitación donde se dormía. No había una distinción clara entre los vivos y los muertos, entre lo doméstico y lo sagrado. Sin embargo, este sedentarismo trajo consigo un invitado inesperado, el excedente. Por primera vez en la historia, había más comida de la que se podía consumir en un día. Y donde hay excedente, surge la pregunta más peligrosa de la humanidad. ¿De quién es esto? El grano almacenado en vasijas de barro no solo alimentaba cuerpos, alimentaba la envidia, la planificación y la jerarquía. El igualitarismo de las bandas de cazadores, donde nadie poseía más de lo que podía cargar en su espalda, empezó a agrietarse. El clima del Holoceno, esa primavera eterna que permitió el florecimiento, era a la vez un motor de libertad y una cadena. El ser humano ya no podía simplemente irse si las cosas se ponían difíciles. Estaba atado a su tierra, a sus canales de riego incipientes, a sus graneros. La movilidad, nuestra mayor defensa durante millones de años, fue sacrificada por la estabilidad. Y entonces, en este escenario de aldeas cada vez más densas, donde la fricción social empezaba a generar chispas, ocurrió algo que desafía toda lógica puramente económica. En el sureste de la actual Turquía, en una colina llamada Göbekli Tepe, un grupo de seres humanos que todavía no eran agricultores a tiempo completo, decidieron levantar algo imposible. Piedras de toneladas de peso, talladas con relieves de escorpiones, leones y buitres, dispuestas en círculos perfectos. ¿Cómo pudieron coordinarse cientos de personas para mover estas moles sin tener jefes, sin tener escritura, sin tener una ciudad que los mantuviera? La respuesta parece ser la religión organizada, o al menos, un propósito común que trascendía la comida. Klaus Schmidt, el arqueólogo que pasó su vida bajo el sol abrasador de la Anatolia, tratando de descifrar este enigma, propuso una tesis revolucionaria. Primero vino el templo, luego la ciudad. No fue el hambre lo que nos obligó a organizarnos, fue el asombro. Fue la necesidad de explicar por qué el mundo estaba cambiando, por qué el sol ahora calentaba más y por qué las estrellas parecían marcar el ritmo de las cosechas. Pero Göbekli Tepe es un lugar de sombras. Sus relieves son agresivos, cargados de una simbología que parece advertir sobre los peligros de este nuevo mundo. Mientras las aldeas crecían y los templos se elevaban, el equilibrio entre el hombre y la naturaleza se rompía. Ya no éramos parte del paisaje. Estábamos empezando a esculpirlo a nuestra imagen y semejanza. Pero este nuevo poder tenía un costo psicológico. El individuo empezaba a sentirse pequeño ante la magnitud de lo construido. La confianza en el grupo familiar estaba siendo reemplazada por algo más frío, algo más grande. El excedente seguía creciendo. Las aldeas del Neolítico estaban a punto de explotar. La población aumentaba, y con ella, la necesidad de un orden que ya no podía basarse en el consejo de los ancianos alrededor de una hoguera.
Se necesitaba una estructura que pudiera gestionar no solo el grano, sino la violencia, el trabajo y el tiempo. En las tierras bajas de Mesopotamia, el agua de los ríos Tigris y Éufrates empezaba a ser vista no como un recurso natural, sino como un desafío de ingeniería. La transición estaba completa. El gran deshielo había terminado. El escenario estaba listo y los actores, nosotros, estábamos a punto de inventar la institución más poderosa y aterradora de nuestra historia. Pero justo cuando las primeras comunidades empezaban a prosperar, algo empezó a fallar. El clima, siempre caprichoso, decidió poner a prueba este nuevo experimento. Una sequía prolongada empezó a agostar los campos de las tierras altas, obligando a miles de personas a migrar hacia el sur, hacia las zonas pantanosas y hostiles de la Baja Mesopotamia. Fue un éxodo desesperado, una masa humana moviéndose hacia un destino incierto, llevando consigo sus semillas y sus miedos. Lo que encontraron allí no fue un paraíso, sino un laberinto de barro y agua, donde la supervivencia era imposible de forma individual. Solo había una opción: cooperar a una escala nunca antes vista, o morir bajo el sol. Y fue en ese momento de máxima tensión, con miles de personas hacinadas a orillas de los pantanos, cuando el primer destello de lo que hoy llamamos Estado apareció como una sombra sobre las aguas. El sol en la Baja Mesopotamia no es un aliado, es una presencia física, un peso de color plomo que aplasta los hombros y reseca la garganta, hasta convertir la voz en un susurro de lija. Aquí, donde el Tigris y el Éufrates se deshacen en 1000 venas de agua estancada y cañaverales infinitos, el aire vibra con el zumbido de nubes de insectos y el olor penetrante del lodo en descomposición. Es un paisaje de una hostilidad absoluta, una tierra que parece rechazar la presencia humana con sus inundaciones impredecibles, que en una sola noche pueden borrar el trabajo de una generación. En este escenario de barro y espejismos, surge la figura de un hombre que dedicó su vida a entender cómo el caos se convirtió en piedra: Robert McCormick Adams. Imagina a Adams como el joven explorador de los años 50, con la piel curtida por el viento del desierto y los ojos entrecerrados tras unas gafas llenas de polvo. Él entendía mejor que nadie que la civilización en Mesopotamia no fue una elección estética, sino un acto de desesperación coordinada. Visualiza a Adams caminando sobre una costra de sal, el crujido bajo sus botas, recordándole que la tierra que una vez alimentó a imperios, ahora es estéril. Se detiene, se limpia el sudor de la frente con un pañuelo de algodón sucio y mira hacia el vacío. Allí, donde hoy solo hay polvo, él ve el conflicto. Miles de inmigrantes huyendo de las sequías del norte, llegando a estos pantanos. Imagina a un padre de familia hace 6000 años, cargando a su hijo pequeño, mirando los juncos del delta y comprendiendo que, si no se une a los extraños que tiene al lado para cavar un canal, todos morirán. Ese es el nodo de la gran transformación. No es un dato técnico sobre hidrología. Es el miedo en las tripas lo que levanta las ciudades. Para que el agua no fuera una sentencia de muerte, estos grupos humanos tuvieron que inventar una disciplina de hierro. Ya no bastaba con el acuerdo verbal de la aldea. Se necesitaba un calendario, una medida, una autoridad que decidiera quién excavaba y quién comía. Aquí es donde el barro, el material más humilde, se convierte en la tecnología punta de la humanidad. El sonido del neolítico tardío es el del chapoteo de los pies en el lodo y el rítmico golpear de las manos moldeando el adobe. El adobe tiene un olor particular, el aroma de la tierra mojada mezclada con paja y estiércol, una fragancia dulce, polvorienta, casi mineral. Ese olor es el perfume de la primera arquitectura monumental. En la ciudad de Uruk, la primera metrópolis real de la historia, el barro se elevó hacia el cielo. Los muros ya no eran simples protecciones, eran fronteras entre nosotros y lo salvaje. Dentro de esos muros, el espacio personal desapareció. Imagina el ruido de Uruk al atardecer, el balido de miles de ovejas, el martilleo constante de los artesanos del cobre, un sonido agudo, metálico,
que hiende el aire. La gente vive hacinada en casas de una sola habitación, respirando el mismo aire viciado por el humo de las lámparas de aceite de sésamo. La privacidad, ese lujo que hoy damos por sentado, fue el primer sacrificio en el altar de la vida urbana. En el corazón de este hormiguero humano se alza el templo blanco de Anu. Para entender su significado, debemos mirar a través de los ojos de Denise Schmand-Besserat. Nacida en Francia y formada en la École du Louvre, Denise no se dejó deslumbrar por las joyas de las tumbas reales. Su interés se centró en algo mucho más pequeño, casi insignificante: las fichas de arcilla. Imagina a Denise en un laboratorio silencioso, rodeada de miles de pequeñas esferas, conos y cilindros de barro que otros arqueólogos habían descartado como juguetes o amuletos. Siente la textura rugosa de la arcilla antigua bajo sus dedos y de repente la revelación. Estas piezas no eran juegos, eran el cerebro externo de la humanidad. Comprendió que el orden social necesitaba una memoria que no fallara. Si el templo recibía 300 ovejas como tributo, la mente humana no podía recordarlo todo con precisión meses después. La escritura no nació de la poesía, ni de la necesidad de alabar a los dioses. Nació de la contabilidad. Nació de la desconfianza. Visualiza la escena. Un administrador del templo, un hombre de túnica de lino áspero, con los ojos enrojecidos por el trabajo bajo una luz escasa. Sostiene en su mano una bola de arcilla hueca, una bulla. Dentro, mete 3 fichas en forma de cono que representan medidas de grano. Luego, sella la bola. Pero para saber qué hay dentro sin romperla, presiona las fichas en la superficie exterior cuando la arcilla aún está blanda. Ese gesto, el de presionar un objeto sobre el barro para dejar una marca que represente una realidad ausente, es el momento exacto en que la humanidad se divorcia de la presencia física para entrar en el mundo de los símbolos. Es un cambio psicológico aterrador. Ahora, un trozo de barro es el grano, una marca en una tablilla es una deuda. El mundo se vuelve legible, pero también se vuelve controlable. El individuo ya no es solo un cuerpo, es una entrada en un registro contable. Es un número. Este sistema de registro trajo consigo una nueva clase de seres humanos, los escribas. No los imagines como intelectuales románticos, sino como los tecnócratas del pasado. Eran niños que pasaban su infancia en la casa de las tablillas, sentados en bancos de piedra desde el amanecer hasta el ocaso, aprendiendo a sostener el estilo de caña con el ángulo exacto. El sonido de la educación era el de la caña rascando el barro húmedo, y el llanto de los que eran golpeados cuando cometían un error en una lista de inventario. La escritura creó una jerarquía de conocimiento. El que sabía leer las tablillas poseía el pasado y controlaba el futuro. El Estado se materializó a través de la punta de una caña. Pero el orden tiene un precio de sangre. En Uruk, la estratificación social se vuelve visible en la arquitectura. Mientras los escribas y sacerdotes viven en la sombra de los templos, el resto de la población se desloma en los campos. El concepto de tributo nace aquí. Ya no regalas parte de tu cosecha por gratitud. La entregas por miedo a la estructura que tú mismo ayudaste a construir para sobrevivir. En este punto, la ciudad de Uruk es como un organismo vivo que necesita ser alimentado constantemente. Requiere madera del Líbano, cobre de las montañas, piedras preciosas de tierras lejanas. El comercio a larga distancia es un cable de alta tensión que conecta culturas. Y en los nudos de ese cable surge una nueva tensión. Las ciudades, al volverse ricas, se vuelven objetivos. El silencio del desierto empieza a ser roto por un sonido nuevo y perturbador. El choque del metal contra la madera y el grito de guerra coordinado. La guerra no como una escaramuza entre bandas, sino como una operación logística. La invención de la ciudad trajo consigo la invención de la muralla, y la muralla trajo consigo la invención de la escala y el asedio. Imagina a un campesino en las afueras de Uruk. Ha pasado toda su vida cavando canales, obedeciendo a los escribas, entregando su grano. De repente, el horizonte se llena de una nube de polvo que no es el viento. Son hombres que marchan al unísono, armados con lanzas de punta de bronce que brillan con una luz fría y cruel. Siente el temblor en el suelo, una vibración que sube por sus pies y se instala en su pecho. El miedo que siente no es el miedo a un animal salvaje, es el miedo a otros hombres que han aprendido a organizarse tan bien como él, pero con el propósito de destruir.
La civilización ha alcanzado su primera masa crítica. Hemos pasado de la semilla al granero, del granero al registro y del registro al poder absoluto. Pero el poder es una bestia que nunca se sacia. En el corazón de Uruk, el rey sacerdote mira hacia sus dominios, sabiendo que el orden que ha creado es tan frágil como el barro sobre el que está construido. Las leyes aún no están escritas en piedra, solo en la voluntad de quienes mandan. La presión dentro de los muros de Uruk crece. La desigualdad es ahora un abismo insalvable. Los que tienen la caña de escribir dictan la vida de los que tienen la azada. Y en medio de esta tensión, un descubrimiento accidental en los talleres de los fundidores está a punto de cambiar el equilibrio de poder para siempre. El bronce. Esa aleación de cobre y estaño está lista para forjar no solo herramientas, sino las cadenas de los primeros imperios. Pero mientras los hombres de Mesopotamia luchan por dominar sus ríos, en otros rincones del planeta, bajo climas radicalmente distintos, otros grupos humanos están llegando a conclusiones similares, pero con métodos que desafían todo lo que creemos saber sobre el poder y la violencia. Mientras el sol se oculta tras los zigurats de Mesopotamia, proyectando sombras alargadas que parecen dedos de gigantes sobre el barro, el mundo no se detiene. A miles de kilómetros de allí, en un rincón del planeta que hoy llamamos Perú, el silencio del desierto es distinto. No es el silencio de la muerte, sino el de una espera milenaria. Aquí, en el valle de Supe, el viento arrastra una arena fina que se mete en los ojos y se pega a la piel sudorosa. Un viento que silba entre las estructuras de piedra más antiguas de América. En este paisaje lunar, donde el verde de los valles es solo una línea delgada que lucha contra la inmensidad del ocre, surge una figura que cambió para siempre nuestra comprensión de lo que significa ser una civilización. Ruth Shady. Imagina a Ruth de los años 90. Una mujer de una determinación feroz, moviéndose entre los montículos de arena de Caral, con un sombrero de ala ancha y una libreta que parece una extensión de su propia mano. Hija de un checo que huyó de la guerra y de una peruana de raíces profundas, creció escuchando historias de mundos perdidos. Visualízala en el momento del hallazgo. El calor es sofocante. El aire huele a salitre y a tierra quemada. Sus manos, expertas en la caricia del pincel sobre el sedimento, descubren algo que no debería estar allí. Una red de pesca hecha de fibra de algodón. Una shikra, enterrada en la base de una pirámide. No es solo una red, es una cápsula del tiempo. Ruth siente el pulso acelerado. Sabe que las pruebas de radiocarbono dirán la verdad. Cuando los resultados llegaron, el mundo académico tembló. Caral tenía 5000 años. Era contemporánea de las pirámides de Egipto, pero había nacido en una soledad absoluta, sin contacto con el resto del mundo. Ruth Shady no solo descubrió piedras, descubrió un modelo de humanidad diferente. Caral no tiene murallas, no tiene escenas de guerra talladas en sus rocas, no tiene rastros de sacrificios violentos de prisioneros. El sonido de Caral no es el del metal chocando contra el escudo, sino el de las flautas de hueso de pelícano y cóndor. Imagina el ambiente. Una plaza circular hundida, rodeada de pirámides escalonadas que parecen emerger de la propia montaña. El suelo es de piedra tallada y barro endurecido. Cientos de personas se reúnen en el centro de la plaza. El olor que domina el aire no es el de la sangre, sino el del pescado seco traído de la costa y el del incienso de resinas tropicales. Aquí, el conflicto no es contra otros hombres, sino contra la naturaleza misma. El habitante de Caral es un gestor del intercambio. Intercambia el algodón de sus valles por las proteínas del mar. Es una simbiosis perfecta, una tecnología social basada en la reciprocidad, no en la conquista. Pero no te equivoques, la jerarquía es real. En lo alto de las pirámides, los sacerdotes astrónomos observan el cielo. Sienten el frío de la noche andina, un frío que cala los huesos mientras trazan la ruta de las Pléyades. Ellos poseen el conocimiento del tiempo, y en una sociedad agrícola, el tiempo es la diferencia entre la vida y el hambre. El poder en Caral se manifiesta a través del asombro y el ritual. Imagina una ceremonia nocturna. El fuego crepita en lo alto de la pirámide, alimentado por el viento que los constructores aprendieron a canalizar a través de conductos subterráneos. El sonido de 32 flautas transversas resuena en la cuenca del valle. Un eco profundo, casi hipnótico, que hace vibrar el pecho de los presentes. Es una arquitectura diseñada para la acústica.
para que la voz del líder se amplifique y parezca descender de los cielos. El individuo en la plaza se siente minúsculo, no porque un soldado lo apunte con una lanza, sino porque el orden del universo parece estar representado en la piedra y el sonido que lo rodea. Pero mientras en los Andes la paz del comercio levantaba pirámides, en el otro extremo del mundo, en el Valle del Indo, el orden se manifestaba de una forma casi obsesiva, casi inquietante por su perfección. Entramos en las calles de Mohenjo-Daro, y aquí el aire es distinto. Huele a humedad limpia, a ladrillo cocido y a un sistema de drenaje que avergonzaría a muchas ciudades medievales europeas. Aquí conocemos a Sir Mortimer Wheeler. Imagínalo, un hombre de una postura militar impecable, bigote perfectamente recortado y una disciplina que rayaba en lo tiránico. Visualiza a Wheeler caminando por las ruinas en los años 40. El clima es un calor húmedo que hace que su uniforme de lino se pegue a su espalda. Se detiene ante un pozo de ladrillo perfectamente circular. Lo toca. La superficie es suave. El ajuste entre los ladrillos es tan preciso que no cabe una hoja de afeitar entre ellos. Wheeler está perplejo. No hay palacios ostentosos. No hay estatuas gigantes de reyes. Hay, en cambio, una estandarización aterradora. Cada ladrillo tiene la misma proporción exacta, 4, 2, 1. Cada calle corta a la otra en un ángulo de 90 grados. El sonido aquí no es el de la música ritual, sino el del agua corriendo por canales cubiertos de cerámica. Es el sonido de la higiene y la eficiencia. El individuo en el Indo no parece estar al servicio de un dios rey, sino al servicio de un sistema. ¿Qué tipo de mente crea una ciudad donde todo es igual? ¿Dónde está el conflicto en un lugar que parece haber resuelto los problemas de la convivencia mediante la ingeniería? El conflicto en el Indo es el silencio de su escritura. Hasta hoy, nadie ha podido descifrar los sellos que representan animales fantásticos y extraños signos. Es una cultura que nos habla a gritos de su orden, pero que nos oculta su nombre. Pero el orden, ya sea basado en el ritual acústico de Caral o en la ingeniería del Indo, siempre tiene un enemigo silencioso: la fragilidad de su propio éxito. Regresemos por un momento a la China antigua, a las llanuras del río Amarillo. Allí el orden no nació del comercio ni del drenaje, sino de la sangre y el sacrificio. Conocemos a Li Liu, una arqueóloga contemporánea cuya vida ha sido un puente entre el rigor de Occidente y la profundidad de la tradición china. Li Liu, con sus ojos que brillan con la chispa del descubrimiento, nos cuenta la historia de Liangzhou. Liangzhou es una ciudad de agua, la Venecia de la Edad de Piedra. Pero su belleza es engañosa. Li Liu describe cómo sus excavaciones revelaron una sociedad obsesionada con el jade. El jade no es solo una piedra, es el material más duro, más difícil de trabajar. Imagina el sonido de los talleres, el frotar incesante de la arena abrasiva contra la piedra, día tras día, año tras año. Miles de hombres desgastando sus vidas para crear discos perfectos que solo los gobernantes podían poseer. Aquí, el poder se siente en el peso de la piedra. Para construir la gran presa de Liangzhou, una de las obras de ingeniería más grandes del mundo antiguo, se movieron millones de metros cúbicos de tierra. No hubo máquinas, hubo manos. Manos que trabajaban bajo el látigo o bajo la promesa de una vida después de la muerte. El conflicto emocional aquí es la desconexión. Una élite que vive en un mundo de jade y seda, mientras la base de la pirámide social se ahoga, literalmente, en el mantenimiento de un sistema que el río Amarillo amenaza con destruir cada primavera. En Liangzhou, el fin llegó de forma violenta. No por una invasión, sino por un cambio climático que trajo inundaciones masivas. Las presas que debían protegerlos se convirtieron en su tumba. Imagina el pánico. El sonido del agua rompiendo los muros de tierra. El grito de una ciudad que se creía eterna, siendo devorada por el lodo. El jade no pudo salvarlos. La ingeniería no fue suficiente. Esta es la paradoja de la civilización que empieza a emerger en todos los continentes. Cuanto más complejo es el sistema, más frágil se vuelve. Cuanto más orden intentamos imponer al mundo, más catastrófico es el momento en que ese orden se rompe. En Mesopotamia, las ciudades-estado están a punto de descubrir esta lección de la forma más dura posible. El bronce ha dejado de ser un lujo para convertirse en el motor de una nueva era. Pero el bronce requiere estaño, y el estaño está a miles de kilómetros de distancia.
La necesidad de recursos está empujando a los hombres más allá de sus fronteras. Uruk ya no está sola. Ur, Lagash, Nippur son puntos de luz en la oscuridad, pero son luces que compiten entre sí. El aire en Mesopotamia ahora huele a humo de incendios provocados. Los reyes ya no se llaman a sí mismos solo pastores, sino conquistadores. Y en medio de este caos de ciudades que chocan, surge una figura que decidirá que el orden ya no puede basarse solo en la tradición o en el miedo al agua. Decidirá que el orden debe ser absoluto, escrito, y que debe venir de un solo hombre que hable en nombre del sol. Un hombre cuya sombra se proyectará sobre los próximos 4000 años de historia. Pero para que él aparezca, la sangre debe correr primero por los canales de riego que tanto costó construir. El primer gran colapso está cerca. Y mientras las aguas del río amarillo devoran Liangchu y las arenas del desierto empiezan a cubrir las flautas de Caral, el mundo se prepara para una transformación que no dejará a nadie indemne. La pregunta ya no es cómo nacieron las civilizaciones, sino cuánto tiempo pueden sobrevivir a su propia ambición. El aire en el valle del Nilo no es como el de Mesopotamia. No tiene ese gusto a polvo estancado y salitre. Es un aire que lleva el aliento del desierto más árido del mundo, pero que se refresca al tocar el agua de un río, que fluye como una arteria de vida en medio de un cuerpo muerto. El Nilo no es solo agua, es un pulso que cada año, con una precisión que los antiguos consideraban un pacto divino, se desborda para depositar el Kemet, esa tierra negra, fértil y sedosa, que huele a vida nueva y a lodo primordial. En este estrecho oasis de apenas unos kilómetros de ancho, la humanidad se vio obligada a vivir bajo una presión única. No había a dónde huir. A un lado, la arena roja de la muerte. Al otro, la misma nada. Y en medio, el río. Aquí conocemos a una figura que ha dedicado cada fibra de su ser a descifrar cómo este río forjó una de las estructuras de poder más duraderas de la historia. Barry Kemp. Imagina a Kemp a mediados de los años 70, bajo el sol implacable de Amarna. No lo visualices como el profesor emérito de Cambridge cargado de honores. Míralo como un hombre de una paciencia geológica. Con su camisa de safari empapada de sudor y sus manos cubiertas de un polvo fino que parece haber existido desde la época de los faraones. Kemp tiene una forma particular de caminar por las ruinas. No mira hacia arriba, a las columnas monumentales, sino hacia abajo, a los restos de las casas de los trabajadores. Él sabe que la civilización no se sostiene por sus piedras más altas, sino por la mente de quienes las pusieron allí. Para Kemp, el Egipto antiguo fue el primer gran experimento de control mental colectivo. Visualiza la escena que Kemp reconstruye en su mente mientras observa los cimientos de una antigua ciudad. Es el año 3100 antes de nuestra era. El sonido dominante es el del agua golpeando los costados de las barcas de papiro y el rítmico clac-clac de las azadas de madera golpeando la tierra húmeda. Pero hay un sonido nuevo, un sonido que marca el fin de la libertad de las aldeas. El de las trompetas de metal que anuncian la llegada de la flota real. Egipto no nació de una negociación amistosa. Nació de la unificación forzosa. Narmer, el primer rey, no es solo un nombre en una paleta de piedra. Es el símbolo de una transición traumática. Imagina el estado mental de un jefe de aldea en el Bajo Egipto. Durante siglos, su gente ha vivido al ritmo de las estaciones, rindiendo cuentas solo a sus ancestros. De repente, desde el sur, aparece una fuerza organizada como nunca antes se había visto. No son solo guerreros, son contadores, arquitectos y sacerdotes que dicen que el hombre a la cabeza de la expedición no es un hombre, sino un dios que mantiene el equilibrio del universo, el Maat. Esa es la genialidad y el horror del sistema egipcio. En Mesopotamia, los reyes eran representantes de los dioses. En Egipto, el rey era el dios. El conflicto emocional aquí es devastador. ¿Cómo te rebelas contra aquel que, supuestamente, hace que el sol salga cada mañana y que el río inunde tus campos? El orden ya no es una necesidad técnica, es una obligación cósmica. Kemp describe cómo este sistema se filtró en cada aspecto de la vida. El olor de Egipto era el del incienso caro en los templos, un aroma denso, embriagador, que separaba lo sagrado de lo profano, mezclado con el olor de la cerveza de cebada y el pan rancio que era el salario de la inmensa mayoría. La textura de la vida era el lino, finísimo y transparente para los que estaban en la cúspide, grueso y picante para los que arrastraban bloques de piedra caliza bajo el sol de Giza. Hablemos de ese esfuerzo.
A menudo pensamos en las pirámides como monumentos al ego, pero para Barry Kemp y para Mark Lehner, las pirámides fueron el motor que construyó al Estado. Lehner, un hombre cuya energía es tan vasta como el desierto que estudia, descubrió la ciudad de los constructores. Imagina a Lehner excavando no una tumba, sino una panadería. El calor del desierto es seco, un calor que te quema las fosas nasales. Lehner encuentra miles de moldes de pan rotos. Siente la aspereza de la cerámica barata. En ese momento, comprende la escala del drama. No eran esclavos bajo el látigo de las películas de Hollywood. Eran ciudadanos cumpliendo con el corbé, un impuesto de trabajo. El sonido de Giza no era solo el del cincel contra la piedra, un golpe metálico y constante que resonaba por todo el valle. Era el sonido de miles de hombres cantando al unísono para coordinar el esfuerzo de mover bloques de 2 toneladas. El conflicto interno de estos hombres era profundo. El orgullo de participar en una obra eterna, frente al agotamiento físico que les destrozaba la columna vertebral antes de los 30 años. El Estado egipcio aprendió a gestionar no solo el grano, sino la esperanza y el miedo a la desaparición total. Sin el faraón, decían, el caos, el Isfet, devoraría el mundo. La civilización era el único escudo contra la nada. Mientras tanto, en las tierras altas de Mesoamérica, otro modelo de poder estaba cristalizando bajo la sombra de la selva y los volcanes. Aquí, el aire es pesado. Una humedad que se siente como una manta mojada sobre la cara, cargada con el olor a vegetación en descomposición y el grito estridente de los monos aulladores. Aquí entra en escena una figura cuya vida parece sacada de una novela de aventuras. Michael Coe. Imagina a Coe en los años 60, abriéndose camino a machetazos por la selva de San Lorenzo. Coe, un hombre de una erudición asombrosa, formado en Harvard, no se conformaba con las respuestas fáciles. Tenía una presencia imponente y una mente capaz de conectar la astronomía con el arte del jade. Fue él quien puso a los olmecas en el centro del mapa como la cultura madre. Visualiza lo que Coe encontró enterrado bajo el lodo. Cabezas colosales de basalto. No son caras cualquiera. Tienen labios gruesos, ojos intensos y cascos que parecen de guerreros o jugadores de pelota. A pesar de que no tenían animales de tiro ni ruedas, los olmecas movieron estas piedras de 20 toneladas a través de pantanos y ríos. ¿Por qué? El sonido en el mundo olmeca es el del agua golpeando las canoas y el rítmico trabajo de los lapidarios tallando el jade. El jade, para ellos, era el color de la vida, del maíz y del agua. Coe entendió que el poder aquí no se basaba en el control del riego como en Mesopotamia. El líder olmeca no era un burócrata, era un chamán. Un hombre capaz de transformarse, en la mente de sus seguidores, en un jaguar. El conflicto en San Lorenzo era la lucha por la legitimidad en un entorno donde la naturaleza podía devorarte en un segundo. La civilización olmeca es el triunfo del símbolo sobre la selva. Pero ese símbolo requería un mantenimiento constante. Cuando el poder de un gobernante fallaba, cuando las cosechas se perdían, las cabezas colosales eran decapitadas o enterradas. Era un regicidio simbólico. El orden era un pacto que se renovaba con cada sacrificio, con cada gota de sangre ofrecida a la tierra. Volvamos a Mesopotamia, donde el tiempo ha avanzado. Ya no estamos en la era de los primeros experimentos de Uruk. Estamos en el año 1750 antes de nuestra era, y el aire huele a asfalto caliente y a polvo de ladrillo cocido. Las ciudades ahora son fortalezas. La desconfianza es la ley. Aquí aparece un personaje cuya influencia todavía sentimos cada vez que entramos en un juzgado. Hammurabi de Babilonia. Pero no lo veas como una estatua. Imagínalo como un hombre de una frialdad política absoluta. Su corte es un lugar de susurros y de escribas que nunca dejan de anotar. Hammurabi sabe que el imperio que ha construido mediante la guerra solo se mantendrá si puede controlar lo más volátil de la naturaleza humana: la sensación de justicia. En una plaza de Babilonia se erige una estela de diorita negra. Es una piedra fría, pulida hasta que brilla como un espejo oscuro. En ella están grabadas las leyes en un cuneiforme perfecto, afilado. El sonido es el de un pregonero leyendo los artículos para aquellos que no saben leer. Ojo por ojo, diente por diente. El conflicto emocional aquí es el fin de la piedad personal. La ley de Hammurabi es ciega y es técnica. Si un arquitecto construye una casa y ésta se cae matando al hijo del dueño,
el hijo del arquitecto debe morir. Es una simetría cruel que busca eliminar la venganza privada para entregarle el monopolio de la violencia al Estado. El ciudadano de Babilonia se siente seguro, pero a la vez atrapado en una red de reglas que no dejan espacio para la excepción. Hammurabi, el rey que se llamaba a sí mismo el Sol de Babilonia, comprendió que el lenguaje era el arma definitiva. Al escribir la ley en piedra, la hizo inmutable. El poder ya no residía solo en el brazo del soldado, sino en la permanencia de la palabra escrita. Pero mientras Hammurabi graba sus leyes y los faraones levantan sus pirámides, un fenómeno silencioso está empezando a ocurrir en las fronteras de estos mundos ordenados. El comercio, que antes era un goteo de lujos, se ha convertido en una marea. El estaño de las montañas remotas y el cobre de las islas del Mediterráneo están creando una interdependencia peligrosa. Las civilizaciones ya no son islas, son un sistema interconectado, una red de cables tensos que cruzan desiertos y mares. Y en esa red, algo está empezando a vibrar de forma alarmante. En las estepas del norte, un nuevo tipo de guerrero, que ha domesticado al caballo y ha inventado el carro de guerra, mira hacia el sur con hambre. El orden que costó miles de años construir, el sistema de leyes de Hammurabi, la burocracia de Kemp y los rituales de Kou, están a punto de enfrentarse a su prueba definitiva. No es solo un cambio de reyes, es la posibilidad de que todo el experimento urbano, toda esa tecnología social de supervivencia, se colapse bajo su propio peso. En los puertos del Levante, los barcos traen noticias de ciudades incendiadas y de pueblos que huyen de una sombra que nadie sabe nombrar. El bronce, que fue el motor del progreso, se está convirtiendo en el metal de la aniquilación. La fragilidad de la que hablamos en Liangzhou se está extendiendo como una plaga por todo el mundo conocido. Imagine el pánico en los mercados. El precio del estaño se dispara, las rutas comerciales se cortan y el sistema interconectado que alimentaba a los imperios empieza a desmoronarse. Es el sonido de una cuerda tensada hasta el límite, justo antes de romperse. ¿Qué queda de un hombre cuando el Estado que lo protegía desaparece en una sola noche? ¿Qué queda de las leyes de Hammurabi cuando ya no hay jueces para dictarlas? Estamos ante el primer gran colapso sistémico de la humanidad. Un recordatorio de que la civilización no es un estado natural, sino una tregua precaria con el caos. Una tregua que, cada tanto, el tiempo decide romper. El viento del Mediterráneo oriental tiene un sabor metálico. Una mezcla de salitre y el humo de las forjas que nunca se apagan. En este mundo de mediados del segundo milenio antes de nuestra era, la soledad de las civilizaciones prístinas ha muerto. Ya no existen islas culturales. El mundo se ha convertido en una red nerviosa de barcos de madera de cedro que surcan las olas, cargados con lingotes de cobre en forma de piel de buey y pequeñas vasijas de estaño que valen más que la vida de los marineros que las transportan. Para entender este momento de interconexión total, donde un conflicto en las montañas de Afganistán podía dejar sin herramientas a un campesino en el delta del Nilo, debemos conocer a Eric Klein. No lo veas solo como el profesor de la Universidad George Washington, míralo como un hombre que desarrolló una fascinación casi detectivesca por lo que él llama el fin del mundo. Klein es un analista de sistemas en el cuerpo de un arqueólogo. Visualízalo en su estudio, rodeado de mapas que parecen telarañas. Su lenguaje corporal es de una intensidad contenida. Se inclina sobre una tablilla cuneiforme, intentando unir los puntos de una catástrofe que ocurrió hace 3000 años, pero que resuena con una familiaridad inquietante hoy. Él no busca una sola causa, busca el efecto dominó. El sonido de esta era es el de los puertos. Imagina el puerto de Ugarit, en la costa de la actual Siria. El aire huele a resina, a especias exóticas como el comino y el cilantro, y al sudor de miles de estibadores de todas las lenguas conocidas. Escuchas el crujido de las cuerdas de cáñamo tensándose, el golpeteo del agua contra los cascos de madera y el griterío en una docena de idiomas: hitita, acadio, egipcio, micénico. Este es el mundo del bronce tardío. El bronce es una tecnología que exige la globalización. Para fabricarlo, necesitas cobre y necesitas estaño. Ningún imperio es autosuficiente. La civilización ha pasado de ser un experimento de supervivencia local a ser un sistema global interdependiente. Pero esa interdependencia es un hilo de seda, sosteniendo una espada de hierro. Klein nos describe un conflicto emocional invisible, la ansiedad de la élite. En los palacios de Micenas o de Hattusa,
Los reyes intercambian cartas que hoy llamaríamos diplomacia de alto nivel. Se llaman unos a otros hermano, se envían regalos de oro y lapislázuli, pero en sus palabras se lee un miedo creciente. Dependen de que los barcos lleguen, dependen de que las rutas comerciales permanezcan abiertas. El orden ya no depende solo de la voluntad del faraón o del rey de Babilonia, depende de factores que están fuera de su control. Y entonces, el sistema empieza a vibrar. No fue un meteorito, ni una sola guerra. Fue lo que Eric Klein llama una tormenta perfecta de calamidades. Imagina la textura de la tierra en Anatolia durante una sequía que dura no años, sino décadas. El suelo se agrieta como una piel vieja y seca. El sonido de los campos de trigo es un susurro muerto de espigas vacías. El hambre es un motor silencioso, pero imparable. En este entorno de presión extrema, surge un fenómeno que ha desconcertado a los historiadores durante siglos. Aquí entra el arqueólogo Israel Finkelstein, un iconoclasta que desafía las narrativas con la frialdad de los datos. Míralo en el corte de una excavación en Megido, con su ropa de trabajo cubierta de polvo grisáceo y una mirada que parece escanear los milenios. Finkelstein nos habla del colapso no como un evento, sino como un proceso de desintegración social. Las ciudades, que habían prometido seguridad a cambio de libertad, ya no pueden cumplir su parte del trato. Los campesinos, agobiados por los impuestos y el hambre, empiezan a ver a sus propios reyes como enemigos. La estructura del Estado, tan sólida en tiempos de abundancia, se vuelve frágil cuando el excedente desaparece. El sonido del colapso no es solo el de la guerra, es el sonido del abandono. Imagina una ciudad micénica donde el palacio ha sido incendiado. El olor es el de la madera quemada y el aceite de oliva de las tinajas reventadas ardiendo con una llama azulada. Pero después del fuego, viene algo peor, el silencio. Las rutas comerciales se cortan, los barcos dejan de llegar. El artesano que sabía fundir el bronce ya no tiene estaño. El escriba que registraba las leyes ya no tiene a quién rendir cuentas. Y en medio de este vacío de poder, aparecen ellos, los pueblos del mar. No los pienses como un ejército organizado, sino como una masa de refugiados armados, víctimas ellos mismos del colapso en sus propias tierras. Son el resultado de la desesperación. Imagina a un guerrero hitita en los muros de su ciudad, mirando hacia el horizonte. El sol se pone, tiñendo el cielo de un rojo violáceo. En el mar, cientos de velas aparecen como una plaga. No vienen a comerciar, vienen a saquear lo que queda de un sistema que ya está muriendo por dentro. El conflicto emocional aquí es el de la pérdida de la identidad. ¿Quién eres cuando la ciudad que te protegía ya no existe? ¿Quién eres cuando las leyes de Hammurabi ya no tienen a nadie que las ejecute? La humanidad vuelve a una era de fragmentación. Las grandes pirámides de Egipto permanecen como fantasmas de una gloria que parece de otro planeta. El Nilo sigue fluyendo, pero el dios rey es ahora un hombre asustado en un palacio que ya no puede controlar sus fronteras. Sin embargo, en este abismo de caos, en esta edad oscura que siguió al año 1200 antes de nuestra era, algo extraordinario está ocurriendo en las sombras. La necesidad, una vez más, obliga a la innovación. Conocemos aquí a una figura que personifica la transición al mundo que realmente conocemos, el arqueólogo George Smith. Smith no era un hombre de cuna noble, era un grabador de billetes de banco en el Londres del siglo XIX, un hombre de manos precisas y una paciencia infinita. Visualiza a Smith en una tarde gris y neblinosa. Está en una sala polvorienta del museo, sosteniendo un fragmento de arcilla que ha sido pegado pieza por pieza. La luz de una lámpara de gas parpadea. Smith está leyendo. De repente se levanta, su rostro palidece, su respiración se acelera. Había encontrado el relato del diluvio en una tablilla que precedía por 1000 años a la Biblia. Smith comprendió que, aunque las ciudades caigan, la memoria de la civilización es casi indestructible. El colapso del bronce no fue el fin de la humanidad, fue un reinicio violento. Del caos de las cenizas surgió una nueva tecnología, el hierro. El hierro no requiere globalización, está en todas partes. Es el metal del pueblo, no de las élites. Y con el hierro surge una nueva forma de pensar. Los fenicios están simplificando la escritura. Ya no son cientos de cuñas en el barro, son apenas 22 signos que representan sonidos. El alfabeto. La civilización está a punto de volverse democrática, al menos en su comunicación. Pero el trauma del colapso dejó una cicatriz en la mente humana.
Una pregunta que nunca nos ha dejado desde entonces. ¿Es este orden en el que vivimos una construcción sólida? ¿O es solo un espejismo que puede evaporarse en una sola generación? Mientras el hierro empieza a forjar nuevas armas y los barcos fenicios llevan el alfabeto por todo el Mediterráneo, el mundo se prepara para el nacimiento de las civilizaciones clásicas. Pero la lección de las ciudades incendiadas permanece como un susurro en el viento. En los valles de Grecia, en las colinas de Roma, en las orillas del Ganges, el hombre está volviendo a levantar muros. Pero ahora, los muros son más altos, las leyes más complejas, la ambición más vasta. Estamos a un paso de la consolidación de los grandes imperios, aquellos que definirían nuestra moral, nuestra política y nuestra ciencia. Pero en el corazón de cada ciudadano vive el eco del habitante de Uruk, el miedo a que el río deje de fluir, a que el comercio se corte, a que el Dios que nos protege decida simplemente mirar hacia otro lado. El escenario está listo para el gran acto final de este origen, donde la civilización ya no intenta solo sobrevivir, sino dominar el tiempo mismo. Pero justo cuando la humanidad cree haber aprendido de sus errores, un nuevo tipo de conflicto surge en el horizonte. Uno que no se libra con bronce ni con hierro, sino con la idea misma de la verdad. El viento que sopla desde las estepas de Asia Central no trae promesas. Trae el olor del hierro frío y del sudor de caballos que nunca han conocido un establo. Estamos en el primer milenio antes de nuestra era, y el mapa del mundo está siendo redibujado por una violencia que no es aleatoria, sino administrativa. Las ciudades ya no son solo centros de comercio o refugios contra el hambre. Se han convertido en los nodos de una red de control que aspira a lo imposible. La unidad total bajo una sola voluntad. En este punto de la historia, donde el individuo empieza a ser absorbido por la maquinaria de los grandes imperios, emerge la figura de una mujer que ha dedicado su vida a entender cómo la ambición humana se graba en el paisaje. La doctora Jane Moon. Imagina a Jane en los campos de Irak, mucho antes de que las guerras modernas cicatrizaran la tierra. No la veas solo como la oficial de la Orden del Imperio Británico o como la investigadora principal de la Universidad de Manchester. Mírala como una joven estudiante en los años 70, con el cabello recogido bajo un pañuelo de algodón para protegerse del polvo abrasador de Tel el-Uwairat. Jane no llegó a la arqueología por un deseo de aventura romántica, sino por una fascinación casi matemática con la organización social. Se formó bajo la tutela de Max Mallowan, marido de Agatha Christie y uno de los últimos gigantes de la arqueología de campo tradicional. Pero ella aportó algo nuevo, una mirada microscópica a la vida de los que no escribían la historia. Visualiza a Jane Moon en su entorno de trabajo. Está arrodillada en una trinchera de excavación. El sol del mediodía proyecta una luz blanca y plana que borra las sombras. Sostiene una pequeña espátula con la que retira, milímetro a milímetro, una capa de ceniza. Su lenguaje corporal es de una quietud absoluta, una concentración que raya en lo espiritual. Siente el calor que emana de la tierra, un calor que parece guardar el eco de los incendios de hace 3000 años. Jane no está buscando oro. Está buscando la huella de un sello oficial en un trozo de barro roto. Para ella, ese fragmento es la prueba de que el Imperio Asirio, el primer gran estado de terror de la historia, había llegado hasta allí. El sonido del Imperio Asirio es el de la marcha. Imagina el retumbar de miles de sandalias de cuero sobre los caminos de piedra. Un ritmo monótono, implacable, que hace que el agua de los cuencos en las aldeas cercanas vibre. Es el sonido de la logística militar llevada a su máxima expresión. Los asirios no solo conquistaban, ellos integraban. Cuando una ciudad caía, su población no era simplemente eliminada, era deportada. Miles de personas, artesanos, agricultores, músicos, eran obligadas a caminar cientos de kilómetros hacia el corazón del imperio, Nínive, para servir a una maquinaria que no se detenía. El conflicto emocional aquí es la desposesión. Imagina a un escriba de una pequeña ciudad fenicia, un hombre que se enorgullecía de su alfabeto y de sus conexiones comerciales. De repente, es arrancado de su hogar y llevado a una metrópolis de piedra,
donde nadie habla su lengua, donde los muros están decorados con relieves que muestran, con un detalle macabro, el destino de los que se rebelan. El olor de Nínive es el del asfalto fresco de sus grandes avenidas, el de la carne asada para los banquetes reales, y el olor metálico de las armaduras de hierro que brillan bajo el sol como escamas de un pez monstruoso. En el centro de este imperio, en la gran biblioteca de Nínive, conocemos a un hombre que intentó capturar todo el conocimiento del mundo antes de que el mundo lo destruyera. Asurbanipal. No lo imagines como un guerrero bárbaro. Asurbanipal era un intelectual armado. Se jactaba de poder leer las tablillas de antes del diluvio y de ser un maestro en el arte de la escritura. Su estado mental era una mezcla de paranoia y obsesión por el legado. Sabía que los imperios caen, pero las palabras permanecen. Mientras Asurbanipal coleccionaba tablillas, en el otro extremo de la masa continental, en las llanuras del río Amarillo, el concepto de civilización estaba sufriendo una transformación ética que definiría a miles de millones de personas. Aquí aparece un hombre cuya influencia es tan vasta que a veces olvidamos que fue un ser humano de carne y hueso. Confucio, a quien conocemos como Confucio. Para entenderlo, debemos alejarnos de las estatuas de bronce y mirar al hombre que caminaba por los senderos polvorientos de una China fragmentada por la guerra. Confucio no nació en un palacio, sino en la pequeña aristocracia empobrecida. Perdió a su padre a los 3 años y creció en la pobreza, trabajando como contable en los graneros reales. Fue su madre quien, con un sacrificio inmenso, le proporcionó la educación que lo obsesionaría. Imagina a Confucio a los 50 años, con su túnica de seda gastada y sus manos entrelazadas en las mangas, observando el caos de su tiempo. Su lenguaje corporal no es el de un conquistador, sino el de un observador melancólico. El sonido que lo rodea es el de los carros de guerra de los reinos combatientes chocando en los valles, un sonido de caos que él detesta. El conflicto interno de Confucio es la búsqueda de un orden que no se basa en la fuerza, sino en la virtud. Si el gobernante es recto, decía, la gente obedecerá sin necesidad de órdenes. Confucio propuso una tecnología social radicalmente distinta a la de los asirios, la piedad filial y el ritual. El orden de la civilización no debía venir de afuera, de un látigo o una ley escrita en piedra, sino de adentro, de la estructura de la familia extendida al Estado. El olor de este pensamiento es el de la madera de sándalo y el té amargo de las academias, donde sus discípulos empezaron a debatir sobre la naturaleza humana. El individuo ya no era solo un número para el tributo, era un eslabón en una cadena infinita de ancestros y descendientes. Pero mientras los filósofos en China buscaban la armonía, en la cuenca del Ganges, en la India, la civilización estaba explorando los límites de la mente y el espíritu. Aquí conocemos a una figura que desafió la idea misma de lo que debe ser un Estado, el emperador Ashoka. Para hablar de él, debemos citar a la historiadora Upinder Singh. Ella nos describe a un Ashoka que es el protagonista de uno de los dramas psicológicos más intensos de la historia. Imagina a Ashoka tras la batalla de Kalinga. El aire huele a muerte, un olor dulce y pesado que se pega a la garganta. 100.000 cadáveres cubren el campo de batalla. El sonido es el de los lamentos de los heridos y el graznido de los buitres. Ashoka, el conquistador que había expandido su imperio con una crueldad legendaria, camina entre los restos. En ese momento, algo se quiebra en él. No es solo remordimiento, es una crisis de fe en la propia idea de la civilización basada en la violencia. Singh nos muestra cómo Ashoka transformó su imperio en un experimento de dharma, o ley moral. Mandó grabar sus edictos no en tablillas de barro que podían romperse, sino en pilares de piedra gigantescos y en las caras de las montañas. Los pilares de Ashoka, con sus leones de piedra pulida que parecen brillar con luz propia, son los primeros monumentos a la tolerancia religiosa. El sonido de su imperio era el de las campanas de los monasterios budistas y el murmullo de los peregrinos que recorrían las primeras carreteras estatales protegidas. Sin embargo, el orden de Ashoka, como el de Confucio o el de Asurbanipal, se enfrentaba a una realidad física ineludible: la escala. ¿Cómo mantienes unido un territorio que tarda meses en ser cruzado? La respuesta fue la infraestructura. En el Mediterráneo, una nueva potencia estaba perfeccionando la ingeniería del control. Roma no empezó como un imperio,
sino como una pequeña aldea de pastores que aprendieron el arte de dominar el agua y el arco de piedra. El sonido de Roma en su ascenso es el de la cantera, el golpe rítmico de los picos de hierro contra el travertino y el mármol. Es el sonido de la construcción de caminos que se extienden como tendones de piedra, uniendo ciudades que antes no sabían de la existencia de la otra. El conflicto emocional en Roma es la tensión entre la república, la idea de que el poder pertenece al pueblo, y la realidad de una ambición que no conoce límites. El ciudadano romano vive en una paradoja. Es libre, pero su libertad depende de la conquista de otros. El olor de Roma es el del pan barato repartido a la plebe, mezclado con el olor de la sangre en la arena de los anfiteatros y el perfume de las termas públicas. Es una civilización que ha aprendido a domesticar no solo a los ríos, sino a los deseos de sus ciudadanos. Pero en este momento de máxima expansión de las ideas, algo está empezando a cambiar en la estructura misma de la realidad económica. El oro y la plata, que antes eran solo tesoros escondidos en los templos, han empezado a circular en forma de pequeñas piezas de metal acuñado. La moneda. La invención de la moneda en Lidia fue un terremoto invisible. Por primera vez, el valor de una cosa podía separarse de la cosa misma de forma universal. El mercader ya no necesita llevar vacas o sacos de grano, lleva un puñado de plata que representa el trabajo de 1000 hombres. Esta abstracción del valor aceleró el comercio hasta niveles frenéticos, pero también creó una nueva forma de desigualdad. El que tiene el metal tiene el poder, independientemente de su virtud o de su linaje. La civilización está entrando en su fase más dinámica, pero también en la más peligrosa. Estamos en el siglo I de nuestra era. La red que empezó con el cobre en Chipre ahora abarca desde Britania hasta la desembocadura del Ganges. Pero bajo la superficie de estos grandes imperios, el descontento es una brasa que nunca se apaga. Los impuestos son más altos, las fronteras son más difíciles de defender, y los dioses tradicionales parecen haber dejado de escuchar. En los callejones de las ciudades romanas, en las aldeas de la India y en los campos de China, la gente está empezando a buscar algo que el Estado no puede darles. Un sentido que trascienda la ley y el tributo. Un susurro está recorriendo las rutas comerciales. Una idea de que todos los seres humanos son iguales ante un orden superior, uno que no depende de la voluntad de un emperador. Y mientras las legiones romanas marchan hacia el Rin y la gran muralla china empieza a cerrarse sobre sí misma, una serie de crisis ambientales y migratorias están empezando a gestarse en las sombras. El gran experimento de la civilización está a punto de enfrentarse a su prueba de fuego. Y esta vez, no habrá muros lo suficientemente altos para detener lo que viene. El mundo, al llegar a los primeros siglos de nuestra era, ya no es un conjunto de puntos aislados en un mapa vacío. Se ha convertido en un organismo. Si golpeas un extremo, el otro vibra. Las caravanas que parten de los mercados de seda en Chang'an, en el corazón de China, llevan consigo no solo telas preciosas, sino ideas, enfermedades y una nueva forma de entender el valor que terminará por desestabilizar a los imperios de Occidente. El aire de las ciudades antiguas ha cambiado. Ya no es el aroma puro del adobe recién secado de Uruk, sino un aire denso, cargado de los efluvios de millones de seres humanos viviendo en una proximidad sin precedentes. Para comprender cómo este organismo global empezó a mostrar sus primeras grietas sistémicas, debemos conocer a un hombre que mira la historia como una compleja red de intercambios biológicos y climáticos. El Dr. Kyle Harper. Imagina a Kyle en su despacho de la Universidad de Oklahoma. No es el típico arqueólogo de campo con las botas llenas de barro, sino un historiador del siglo XXI, que utiliza la genética y la paleoclimatología como si fueran pinceles. Harper, cuya obra El destino de Roma transformó la historiografía moderna, es un hombre de una energía intelectual desbordante. Su lenguaje corporal es inquieto. Mientras habla, sus manos trazan curvas en el aire, explicando ciclos de radiación solar o la evolución de una bacteria. Se formó en Harvard bajo la guía de maestros que empezaban a sospechar que los grandes imperios no caían solo por las espadas de los bárbaros, sino por fuerzas invisibles. Visualiza a Harper en su entorno de trabajo. Una pantalla de alta resolución muestra gráficos de núcleos de hielo de Groenlandia. Él no está mirando fechas de batallas, sino niveles de plomo y partículas de ceniza volcánica atrapadas en el hielo hace 2000 años. Su estado mental es el de un detective que acaba de encontrar el arma del crimen.
el clima. Harper siente la tensión de saber que la civilización, por muy poderosa que parezca en sus monumentos de mármol, sigue siendo una rehén del planeta. El sonido de esta era de máxima expansión es el del dinero y el de la tos. Imagina el foro de una ciudad romana en el norte de África. El sol es una moneda de oro en un cielo sin nubes. Escuchas el tintineo constante de las denarii de plata pasando de mano en mano, el grito de los mercaderes de esclavos y el sonido rítmico de los molinos de grano que nunca se detienen. Pero bajo ese bullicio hay un sonido nuevo y perturbador, el de los barcos que llegan de Oriente trayendo ratas en sus bodegas y con ellas la peste antonina. El olor es el de la enfermedad en las calles estrechas, un olor a descomposición que ni todo el incienso de los templos puede ocultar. Aquí es donde el conflicto de la civilización se vuelve íntimo. El Estado, que prometió protección a cambio de impuestos, se encuentra impotente ante un enemigo que no puede ver. El ciudadano romano, que se sentía parte del orden eterno de los Césares, descubre de repente la fragilidad de su mundo. Las rutas comerciales, que eran las venas del imperio, se convierten en las autopistas de la infección. El excedente empieza a consumirse no en la construcción de templos, sino en el entierro de los muertos. Mientras Roma lucha con sus plagas, en las selvas de Centroamérica, la civilización maya está alcanzando una sofisticación técnica que desafía la lógica de su entorno. Pero allí, el conflicto es distinto. Es la lucha contra el agotamiento de la propia tierra que lo sustenta. Conocemos a una figura fundamental para entender este drama: el arqueólogo David Webster. Imagínalo como un hombre que pasó décadas bajo la cúpula verde de la selva del Petén, con la piel constantemente húmeda por una transpiración que nunca se seca. Webster es un hombre de un escepticismo saludable. Sus maestros le enseñaron a desconfiar de las explicaciones románticas. Él prefiere contar los restos de polen en el lodo de los lagos para entender por qué las ciudades fueron abandonadas. Visualiza a Webster sentado en la base de una pirámide en Tikal al atardecer. El sonido de la selva es ensordecedor. El rugido de los monos zaraguatos, que suena como un motor oxidado, y el zumbido de insectos que parecen tener el tamaño de pájaros. Webster observa las estelas de piedra donde los reyes mayas se hacían representar como dioses del maíz. Siente la rugosidad de la piedra caliza erosionada por la lluvia ácida. Su estado mental es de una profunda reflexión sobre la trampa del éxito. Los mayas crecieron más allá de lo que su tecnología agrícola podía soportar. Para alimentar a una población urbana cada vez más densa, talaron los bosques para plantar maíz en las laderas. El sonido de las hachas de piedra golpeando los árboles fue el preludio de su caída. Sin árboles, el suelo se erosionó, llenando los valles de un lodo estéril. El clima se volvió más seco. El conflicto emocional aquí es la desesperación de una élite que, ante la sequía, responde con más rituales, más sacrificios y más guerras por los escasos recursos, acelerando el colapso que intentan evitar. El olor en una ciudad maya en crisis es el del humo de los incendios forestales y el de la sangre seca en los altares. La civilización, en su intento de dominar la naturaleza, terminó por destruir el ecosistema que la hacía posible. No fue una invasión externa, fue el peso de su propia complejidad. Pero mientras estas civilizaciones sufren, el legado de los primeros experimentos urbanos sigue viajando. En las llanuras de Camboya, el agua vuelve a ser el motor. Aquí surge Angkor, la ciudad hidráulica más grande que el mundo haya visto jamás. Imagina a un ingeniero de Angkor hace 1000 años. Su vida transcurre entre niveles y canales. El sonido es el del agua fluyendo por kilómetros de acequias perfectamente niveladas. Un murmullo constante que es la música de fondo de la ciudad. El olor es el de la flor de loto y el del lodo fértil de los reservorios gigantes. Pero el conflicto interno de este ingeniero es la escala. Han construido un sistema tan vasto que el más mínimo error de cálculo o un cambio inesperado en los monzones puede convertir el riego en destrucción. La civilización ha llegado a un punto donde su propia escala es su mayor amenaza. Ya no nos mueve el hambre de una pequeña banda del Paleolítico, sino la inercia de un sistema que no sabe cómo detenerse. En las estepas de Eurasia, un nuevo tipo de orden está surgiendo, uno que no necesita ciudades de piedra para ejercer el poder. Aquí conocemos a Nicola di Cosmo, un historiador cuya obra sobre las fronteras de China cambió nuestra visión de los bárbaros. Di Cosmo es un hombre de una elegancia intelectual fina,
que habla con la precisión de quien sabe que las palabras pueden ser tan afiladas como una flecha nómada. Visualiza a Dicosmo en una biblioteca silenciosa, analizando crónicas chinas que describen a los Xiongnu. Su lenguaje corporal es sereno, pero sus palabras evocan el galope de miles de caballos. El sonido de este mundo es el del viento silbando en las tiendas de fieltro y el de los arcos compuestos tensándose. El conflicto aquí es el choque de dos formas de ser humano, el sedentario que vive para el muro y el nómada que vive para el horizonte. Estas dos fuerzas se necesitan y se odian, creando una fricción que será el motor de la historia durante los próximos 1000 años. Estamos llegando al momento en que las piezas del rompecabezas, aquellas que empezamos a armar en el deshielo del Holoceno, finalmente encajan en una imagen que podemos reconocer como nuestra. Los pilares de la civilización están todos aquí. La jerarquía social que nació en Uruk, el registro administrativo que Denis Shmant-Beserat encontró en las fichas de barro, la ley escrita de Hammurabi, el poder divino de los faraones analizado por Barry Kemp y la red de comercio global que Eric Klein vio colapsar en el bronce. Pero hay algo más, algo que no está en las piedras ni en las leyes, en los mercados de la Ruta de la Seda, en los barcos que cruzan el Océano Índico y en las plazas de las ciudades romanas. La gente está empezando a hablar de algo que trasciende las fronteras de sus propios estados. Es la idea de una humanidad compartida. Las religiones universales están empezando a tejer una red mental que va más allá de la lealtad a un rey o a una ciudad. La civilización ha creado algo que ya no puede controlar, la conciencia de su propia universalidad. Pero justo cuando este tejido parece estar en su punto más fuerte, el planeta vuelve a moverse. Los volcanes en Islandia y en el Pacífico entran en una fase de actividad que oculta el sol durante años. La temperatura cae, las cosechas fallan desde China hasta Britania. El pequeño óptimo climático que permitió el ascenso de Roma y de los Han se ha terminado. El aire vuelve a oler a un frío que recuerda a aquel de hace 10.000 años. Pero esta vez, el ser humano ya no es una banda de cazadores que puede simplemente moverse al siguiente valle. Estamos atrapados en nuestras propias estructuras. Tenemos ciudades que alimentar, ejércitos que pagar y dioses que ya no parecen responder al sacrificio. El gran experimento de la civilización está entrando en su fase de prueba absoluta. Los muros de las ciudades, que una vez fueron símbolos de seguridad, se están convirtiendo en prisiones. Los imperios están empezando a fragmentarse, y el conocimiento que costó milenios acumular corre el riesgo de perderse en el humo de las bibliotecas incendiadas. La pregunta que planteamos al inicio, ¿por qué sacrificamos nuestra libertad por la seguridad de la ciudad?, está a punto de recibir una respuesta brutal. Porque la seguridad es una ilusión, que depende de un equilibrio climático y social tan delicado como un hilo de seda en medio de una tormenta. Y mientras el primer gran ciclo de las civilizaciones antiguas se cierra, dejando tras de sí un rastro de ruinas y de ideas que se niegan a morir, el mundo se prepara para una larga noche de la que surgirá algo completamente nuevo. Pero esa es una historia que solo se puede entender si miramos fijamente a los ojos de aquel primer hombre que, hace 12.000 años, decidió no seguir a la manada y quedarse a observar cómo crecía una semilla en el barro. El silencio vuelve a caer sobre las llanuras de Mesopotamia y los desiertos de Egipto. Pero es un silencio cargado de todo lo que hemos construido. Las sombras de los zigurats y las pirámides se alargan, señalando hacia un futuro que aún no podemos ver, pero que lleva grabada la misma marca de ambición, miedo y esperanza que definió el primer día de nuestra historia urbana. La tensión en las fronteras aumenta. Los mensajeros llegan a las capitales con noticias de movimientos masivos de pueblos que huyen del frío. Las monedas de oro empiezan a desaparecer de la circulación, escondidas en ollas de barro bajo la tierra, por personas que saben que el orden está a punto de romperse. El mundo que creíamos eterno está temblando, y en ese temblor se escucha el susurro de la próxima era. El fuego que encendimos al principio de este viaje empieza a convertirse en un rescoldo pálido, una luz naranja que danza débilmente sobre las paredes de nuestra imaginación. Si escuchas con atención, el ruido de los imperios, el chocar del bronce y el murmullo de los mercados de Mesopotamia empiezan a desvanecerse, dejando paso a ese mismo silencio antiguo con el que abrimos este relato. Volvemos al mismo lugar, pero nosotros ya no somos los mismos. El aire ha cambiado. Ya no se siente tan frío como en aquel deshielo del Holoceno, pero tiene un peso distinto, el peso de la memoria.
Imagina que estás de pie en el mismo montículo de tierra, donde hace 10.000 años alguien enterró la primera semilla. El sol se está poniendo, tiñendo el horizonte de un color púrpura profundo, el mismo color que buscaban los fenicios en sus tintes y que los emperadores de China reservaban para sus túnicas. A lo lejos, las siluetas de las pirámides y los zigurats ya no parecen monumentos a la gloria, sino cicatrices en la piel del planeta. Testimonios mudos de una lucha que aún no ha terminado. Siente la textura del suelo bajo tus pies. Es polvo, es arena, es el barro seco que una vez fue el hogar de millones. Ese barro que Denis Shmand Beserat sostuvo en sus manos para entender nuestras primeras cuentas y que los escribas de Uruk marcaron con sus estilos de caña. Si aprietas un poco de esa tierra entre tus dedos, estás tocando los restos de una ciudad, los sueños de un arquitecto y las lágrimas de un campesino que vio cómo el río se llevaba su cosecha. Todo lo que hemos construido, toda la complejidad de nuestras leyes, de nuestro comercio y de nuestra ciencia, descansa sobre este sustrato humilde. La civilización, ese laboratorio de emergencia del que hablamos, no fue un destino inevitable. Fue una elección, o quizás una serie de renuncias encadenadas. Sacrificamos la libertad errante del cazador por la seguridad del muro. Cambiamos la confianza ciega en el hermano por la fe abstracta en la ley escrita. Y al hacerlo, inventamos algo asombroso y terrible a la vez: la posibilidad de ser eternos a través de los demás. A lo largo de estas horas, hemos caminado junto a buscadores que, como tú, se negaron a aceptar que el mundo era solo lo que veían sus ojos. Hemos sentido la obsesión de Robert McCormick Adams, mapeando canales invisibles en el desierto. La determinación de Ruth Shady, rescatando la paz de Caral de entre las dunas. Y la melancolía de Confucio, buscando la armonía en medio del caos. Ellos no son personajes de un libro de texto, son nuestros antepasados intelectuales. Su curiosidad es la misma que te ha mantenido aquí, escuchando, mientras el mundo exterior seguía con su ruido frenético. Porque en el fondo, la historia de las civilizaciones antiguas es la historia de nuestra propia mente. Es el relato de cómo aprendimos a colaborar con desconocidos, de cómo creamos belleza a partir de la escasez, y de cómo, a pesar de los colapsos y las plagas, siempre encontramos la fuerza para volver a empezar. Somos la estirpe de los que no se rinden ante el silencio del tiempo. Mira hacia el horizonte una vez más. La luz es ahora apenas un hilo plateado. En este momento de calma, cuando las sombras se funden con la tierra, es fácil darse cuenta de que el experimento de Uruk, de Mohenjo-Daro y de Roma sigue vivo en nosotros. Cada vez que confías en un contrato, cada vez que caminas por una calle pavimentada o cada vez que escribes un mensaje, estás repitiendo gestos que tienen miles de años. No estamos viendo el pasado, estamos viendo los cimientos de nuestro presente. Pero este viaje por la memoria y el pensamiento profundo es un refugio frágil. En un mundo que nos empuja constantemente hacia lo inmediato, hacia el ruido y hacia la superficie, detenerse a entender el origen es un acto de resistencia silenciosa. Es una forma de proteger lo que nos hace humanos, la capacidad de asombro y la búsqueda de significado. Si este espacio de calma te ha servido para reencontrarte con esa parte de ti que busca entender la trama de la vida, te invito a que permanezcas aquí, no como un simple espectador, sino como parte de una comunidad que valora estas historias y que desea preservarlas frente a la prisa del olvido. Suscribirse a este rincón no es solo seguir un canal, es decidir que estas reflexiones, este tiempo de escucha pausada, tienen un lugar en tu mundo. Es una forma de asegurar que, cuando el ruido de allá afuera se vuelva demasiado fuerte, siempre habrá una hoguera encendida aquí, esperando para contarte una nueva historia sobre quiénes somos. Gracias por haberme acompañado hasta este punto, por permitir que estas palabras te habiten y por compartir este silencio conmigo. Es un honor saber que, al otro lado, hay alguien que todavía cree en el valor de una historia bien contada. La noche ha caído finalmente sobre el valle. El aire es ahora fresco y límpido. Las estrellas, las mismas que guiaron a los sacerdotes astrónomos de Caral y a los navegantes fenicios, empiezan a brillar con una intensidad fría. Ellas han visto nacer y morir 1000 imperios, y seguirán allí mucho después de que nuestras ciudades se conviertan en el polvo que hoy pisamos. Nos queda la palabra, nos queda el registro,
y nos queda la voluntad de seguir preguntando. Porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar el susurro del pasado, ninguna civilización habrá muerto del todo. Descansa ahora, o sigue con tu camino, llevando contigo este pequeño fragmento de eternidad que hemos rescatado del barro. Este espacio siempre estará abierto para ti, como una puerta en el muro de una ciudad antigua, invitándote a entrar y a descubrir que, en el fondo, nunca hemos dejado de caminar juntos hacia el mismo sol. Cierra los ojos y deja que el eco de estas voces antiguas se asiente en tu interior. La historia continúa, y tú eres su narrador más importante. La civilización no es el mármol que resiste, sino la mano que lo talla.